Buenas noches y bienvenidos todos a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Carlos Rosso, soy el director de Gobierno Digital en el Ministerio de las TIC y conmigo están hoy Enrique Cuzba, subdirector de Gobierno en Línea, y Rafael Londoño, subdirector de Estándares y Arquitectura TI. Hoy vamos a hablar de los servicios ciudadanos digitales, que son un tema que nosotros sabemos le va a cambiar la vida a todos los ciudadanos colombianos porque va a mejorar la manera como nos relacionamos con el Estado. Antes de iniciar, quiero que nos compartan todas sus opiniones e inquietudes en redes sociales. Tenemos un hashtag que es #serviciosdigitales y más adelante dispondremos un espacio para interactuar con todos ustedes. Por favor, todas las preguntas que nos hagan, todo lo que nos dejen en los comentarios de esta transmisión, también las vamos a estar contestando. No se preocupen si no alcanzamos hoy. Normalmente son más las preguntas que el tiempo que tenemos de la transmisión, pero nos aseguraremos de que tengan las respuestas. Así que vamos a iniciar y vamos a empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Qué son los servicios ciudadanos digitales y por qué aparece esta necesidad? Como mencionamos anteriormente, los servicios ciudadanos digitales van a transformar de manera radical la forma en que cada uno de ustedes interactúa con el Estado. Va a cambiar la manera en que se genera y se comparte la información que tenemos nosotros como ciudadanos, cómo permitimos que esa información vaya a las entidades y en general cómo la interacción con el Estado se vuelve mucho más sencillo. Para eso, y de manera más fácil, vamos a utilizar un par de ejemplos. Primero, les voy a presentar a Juan Pablo. Juan Pablo es una persona que tiene 22 años, acaba de terminar sus estudios de bachillerato y necesita hacer los procesos para tener definida su situación militar. En términos básicos, va a tener que sacar la libreta. Y ese es un proceso que actualmente tiene que hacer en un distrito militar y tiene que ir y adjuntar entre 8 y 25 documentos que pueden provenir del Departamento Nacional de Planeación, del CISBEN, del Ministerio del Interior, la Unidad de Reparación de las Víctimas, en fin, una serie de entidades que lo que van a hacer es contarnos hoy en día quién es Juan Pablo y por qué tiene derecho a regularizar su información, su estado militar. Entonces, esto quiere decir que Juan Pablo va a tener que gastar dinero, gastar tiempo yendo a las entidades, va a tener que ir a hacer filas, en algunos casos va a tener, y todos sabemos que esto es cierto, que sufrir con reprocesos en solicitudes de documentos, en fin, tiene que hacer una cantidad de cosas que terminan en muchas ocasiones haciendo que Juan Pablo y su familia vayan y pidan la ayuda de tramitadores ilegales y en algunos casos pongan en riesgo su dinero y el trámite como tal. Cuando finalmente Juan Pablo logra hacer toda esta vuelta, logra presentarla, los funcionarios de los distritos militares entran a hacer una validación, asegurarse de que la información que les llega es efectivamente auténtica, hacer todo un desgaste administrativo que termina siendo ineficiente, termina generando costos de operación innecesarios y sobre todo podría terminar en riesgos para Juan Pablo y para las entidades porque puede haber casos desde malos procesos hasta corrupción. Entonces hay un desgaste de parte y parte y eso sin tener en cuenta que se tiene que trabajar la claridad de tener bien hecha la liquidación de la cuota de compensación militar, en fin, toda una serie de procesos por los cuales uno debería pasar muy fácilmente. Sin embargo, con los servicios ciudadanos digitales, Juan Pablo va a poder iniciar primero el trámite en línea, que es una cosa muy importante. No va a tener que ir hasta el distrito militar, pero también va a poder autenticarse y ahorita Enrique nos va a contar un poco de qué se trata la autenticación digital y podrá contar con un almacenamiento seguro en internet de esa información, que es lo que llamamos la carpeta ciudadana. También ahora les vamos a contar un poco más de qué se trata de eso. ¿De qué se trata? Que yo pueda tener en un solo sitio almacenada toda mi información, la información que necesita Juan Pablo, que puede ser su diploma y el acta de grado, la información de su núcleo familiar, escrituras públicas, toda esa serie de documentos que evitan que él, si los tenemos en línea, pierda la tranquilidad, pierda el tiempo, pierda el dinero que podría perder en un trámite que sabemos hoy en día que puede mejorarse. Adicionalmente a eso, Juan Pablo va a poder tener información integrada en todas las entidades, va a poder tener lo que llamamos interoperabilidad entre las entidades para que la información fluya sin necesidad de que sea él
quien, como decimos los colombianos, termine haciendo la vuelta frente a las entidades. Así que esa disminución en tiempos, esa disminución en costos, se vuelve en un beneficio directo para Juan Pablo, que es un ciudadano que está cumpliendo con un deber, está haciendo su trámite frente al Estado, pero que necesitamos que lo haga pues de manera sencilla. Para todos los Juan Pablos que están por ahí, estoy seguro que esto les suena muy bien. Adicionalmente, y para ver que no solo se trata de un trámite específico, les voy a contar de otro ejemplo. Les voy a hablar de Ana. Ana es una mujer desplazada por la violencia, es una mujer que quiere retornar a su hogar, quiere pasar por todo el proceso de volver a estar en su casa, en su predio, y para eso tiene que hacer una solicitud a la unidad de restitución de tierras, debe informar cuál era su relación jurídica con esas tierras, si era el propietario, si era un arrendatario, si era un poseedor, etcétera, y con el fin de que sean restituidas, debe mostrar que ella es quien dice ser. Todo eso es la carga de la prueba para el lado de Ana, de que efectivamente es la persona que dice ser, que la tierra la ocupaba ella, que esa situación de violencia efectivamente ocurrió, y una cantidad de trabajos que además tiene que de alguna manera poner en la misma línea, en donde hay casi otras 100.000 personas en procesos de restitución de tierras. No solo eso, sino que además es un tema que toma mucho tiempo. A Ana le puede tomar 120 días tener los insumos necesarios para que establezcan la ubicación real del predio. Le puede tomar 80 días hacer toda la identificación de los posibles beneficiarios que tiene el proceso de restitución. Le puede tomar 25 días en promedio recibir la respuesta. O sea que si le va bien a Ana, puede estar en el promedio y en 225 días, casi un año, tener el proceso legal para poder volver a su tierra. Eso claramente es algo que no debería pasar, son tiempos demasiado largos, y para alguien que está volviendo a su hogar, pues es casi que un vía crucis. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta todos los costos de correspondencia, el envío de información, la recepción de la información, las personas, los funcionarios públicos que en cada una de esas entidades tiene que hacer toda la validación, y son costos que hoy en día el Estado asume a través de las entidades. Cuando vemos este tipo de dimensionamiento o el tipo de costos que tenemos, podemos pensar que si hay 1 millón de mensajes de correos a través de 472 que hagan parte de los trámites, podemos estar hablando de 7.500 millones de pesos que se utilizan en hacer que este trámite suceda, y no solo de parte de Ana, sino de parte del gobierno como tal. Entonces, aquí tenemos la pobre Ana, porque realmente es una situación muy compleja, tiene que trabajar con la Superintendencia de Notariado y Registro, tiene que trabajar con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tiene que ir a todas estas entidades, y son muchas más que esas dos, créanme que aquí tengo la lista, pero no se las voy a contar todas, para que terminar en un desgaste de lado y lado, un desgaste de los funcionarios públicos, pero sobre todo un desgaste para el ciudadano, en este caso para Ana, que tiene que estar en esta situación. Pero bueno, yo soy el que cuenta las historias horribles, etcétera. Conmigo están Enrique y Rafael, que son los que nos van a contar un poco más de qué se tratan los servicios ciudadanos digitales y cómo es que vamos a mejorar la calidad de vida de los colombianos a través de ellos. Entonces, Enrique, hablemos un poquito de lo que se trata la autenticación digital, cómo esto tiene que ver con la libreta militar de Juan Pablo, y pues cómo traducimos a cristiano la autenticación digital, que es uno de los servicios. Gracias, Carlos, y gracias a todos los que están siguiendo la transmisión en este momento. Para explicar un poquitín más lo que es la autenticación electrónica, vale la pena mencionar que hoy en día cerca del 95% de los trámites que realizan las personas, los ciudadanos y los empresarios, les exigen identificarse o les exigen demostrar que son la persona que efectivamente va a recibir un beneficio o que va a cumplir una obligación frente a cualquier entidad pública. Y hoy en día lo hacemos en el mundo físico a través de la presentación de la cédula de ciudadanía, por ejemplo, o hay otros mecanismos que se han venido implementando como la huella dactilar que se usa, digamos, en algunas entidades, en las notarías, etc. En últimas, la autenticación electrónica lo que busca es establecer o definir o implementar mecanismos que permitan validar la identidad de una persona, es decir, demostrar
que la persona que está haciendo la actuación administrativa, el trámite o lo que sea, es esa persona justamente, y evitar riesgos de suplantación, por ejemplo. En el caso de la libreta militar, pues hoy en día la mamá o el papá o la persona que tiene que sacar la libreta militar se acerca al distrito militar y lo primero que tendrá que hacer es adjuntar copia de la cédula de ciudadanía. Cuando vamos al mundo digital, cuando estamos hablando de la posibilidad de hacer trámites por internet, esta situación cambia. Y entonces la manera de demostrar que en el caso de Juan Pablo, el caso que exponía Carlos al comienzo, pues lo que va a existir es un conjunto de, llamémoslo, claves y contraseñas para demostrar que Juan Pablo es Juan Pablo. La clave de la contraseña es una manera sencilla de explicarlo, pero hoy en día también cuando usamos internet u otro tipo de medio digital hay otros ejemplos. Y seguramente muchos de ustedes, bueno, digamos, es muy común, por ejemplo, que cuando uno va a un banco le envíen un código o una contraseña al celular. Y ese código y contraseña yo lo uso, lo digito en alguna pantalla o en algún sistema y con eso puedo seguir haciendo la transacción. Entonces, ese tipo de mecanismos son los que se van a usar en Internet, en los medios digitales para validar la identidad de las personas. Entonces, Juan Pablo podrá tener un usuario, una contraseña u otro mecanismo para validar su identidad. Con esos mecanismos, pues ya podrá ser autorizado a realizar la solicitud de la libreta militar. Pero acá hay una cosa bastante interesante, Carlos, y es que con ese usuario y esa contraseña no solo va a poder hacer la solicitud de la cédula, sino que va a poder hacer todos los trámites que estén en Internet con las entidades públicas. Entonces, con ese conjunto de mecanismos podría, por ejemplo, pagar sus impuestos o acceder a un subsidio o hacer una solicitud de crédito ante el ICETEX, siempre y cuando esos servicios estén digitalizados o se puedan hacer por Internet. Ese es, digamos, de manera resumida y de manera sencilla lo que significa el alcance de la autenticación electrónica. Y una cosa final. Y es que no solo se trata de validar la identidad de las personas, sino que en el mundo que estamos viviendo hoy en día, el tema de la seguridad es relevante. Es decir, la posibilidad de validar la identidad de una persona es un mecanismo para asegurar que las transacciones sean reales, para disminuir los riesgos que existen en términos de ciberseguridad, de cibercrimen y todos estos fenómenos que también pues, vienen de la mano con el desarrollo y la masificación de Internet. Okay. Bueno, ahorita también les vamos a hablar de un poquito más de la carpeta ciudadana, que es otro de los elementos importantes ahí, pero lo que eso quiere decir es que una vez yo me organice y me autentique y tenga todo hecho, me autentico una vez y tengo acceso a todos los trámites. No tengo que hacerlo una y otra vez, lo cual es muy valioso, porque al final demostrarle a todo el mundo que yo soy quien soy, pues no suena tan chévere. Eso suena realmente como, pues yo soy quien soy, créame, yo sé. Cada uno de ustedes sabe quién es. Hay otro tema que es importante que funcione aquí para que estos trámites se den y es la interoperabilidad. La interoperabilidad quiere decir que efectivamente entre las entidades interoperen y para eso quiero que Rafael nos cuente un poco más acerca de la interoperabilidad, pero antes de pasarle el micrófono, acuérdense que pueden interactuar con nosotros por redes sociales, vía el numeral Servicios Digitales, por la caja de comentarios de Facebook, agradecerle a las casi 100 personas que nos están viendo en este momento, que nos van a ayudar a comentar esos manuales, a entender de qué se trata y sobre todo a que al final le demos una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Entonces, Rafael, cuéntanos un poquito de qué se trata la interoperabilidad, por qué es tan importante y por qué queremos hacerla bien, porque aunque la mayoría de gente no la va a ver nunca, y eso que pasa atrás, pues es algo supremamente importante. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Noches. La interoperabilidad pues, es entendida como la capacidad para intercambiar información entre dos sistemas de información. Pero la quiero explicar desde el siguiente punto de vista. Cuando nosotros como ciudadanos llevamos, por ejemplo en el caso de Juan Pablo, que se dirige, o el padre de familia que se dirige al centro de reclutamiento a sacar la libreta militar de su hijo, él lleva alrededor de 23 soportes que tiene que llevar de entidades públicas para poder que el distrito militar le saque su libreta militar y la pueda liquidar.
Cuando él está haciendo eso, cuando está llevando el certificado, por ejemplo, de Sisbén del DNP, él está haciendo interoperabilidad física, ¿sí? En ese momento lleva el registro y con ese certificado de Sisbén, el centro de reclutamiento pues lo toma, digamos, dentro de la información que tiene que tener en cuenta para generar la liquidación. Cuando nosotros estamos hablando de interoperabilidad, o lo que buscamos hacer es que los sistemas de información se hablen, el sistema de información del centro de reclutamiento del ejército solicite al DNP la información de manera que el ciudadano ya no tenga que llevarla. Temas como el de Ana, donde llevaba la información y duraba alrededor de 255 días en todo el trámite que tenía que hacer de hacer la validación de documentos con las diferentes entidades, se haría de manera transparente, sin que el ciudadano solamente arrancaría su solicitud, la entidad pública a través de sistemas de información haría las solicitudes correspondientes y en términos de días podría obtener un resultado a su trámite. Esto pues claramente no es una tarea fácil, es necesario coordinar a las entidades públicas, fortalecer sus sistemas de información, hacer acuerdos frente al tema todavía tenemos algunos inconvenientes con entidades públicas que de alguna manera algunas veces entienden que el tener la información del ciudadano pues los hace, digamos, como muy cautelosos con ella y no compartirla. Entonces, a través de estos sistemas de información, de la interoperabilidad, vamos a poder intercambiar esa información, y trámites como el de Ana, que duraba 255 días en el mejor de los casos, sin tener que competir con las otras 100.000 solicitudes, van a ser muy rápidos. Vamos a apoyar a las entidades con el tema de capacidades, por eso se creó el servicio de interoperabilidad como servicio, en donde le vamos a dejar a la industria la capacidad de apoyar a las entidades, fortaleciéndolas, haciendo lo que ellas son fuertes, en lo que ellas son fuertes, ¿sí? Vamos a dejar a la Agencia Nacional Digital para que articule a esos operadores, y al final del ejercicio vamos a tener un ecosistema en donde las entidades van a estar constantemente enviando mensajes, validándolos, aprobando, generando trámites, y va a ser como lo que ustedes hacen actualmente cuando entran a Facebook, tienen un avatar, interactúan entre sí y muchas veces ni se conocen personalmente, y la idea es que lleguemos en algún momento a hacer trámites y servicios sin tener que acudir a ninguna entidad pública. Ese es el futuro al que queremos llegar. Muchas gracias, Rafael. Y la verdad es muy importante que todos entendamos que este servicio de interoperabilidad trae una serie de beneficios supremamente importantes. Digamos, ayuda, por ejemplo, a reducir costos para las entidades del ciudadano. Como decía Rafael muy bien ahora, si intercambiamos información entre las entidades, pues ya no tiene que ser el ciudadano el que va, lo cual implica un menor costo en tiempo, en transporte, en todo lo que eso trae, pero a veces no somos conscientes de que implica menos costo para la entidad en puntos de atención, en funcionarios que están trabajando en hacer la validación de documentos, en hacer una serie de pasos que solían ser necesarios porque era la manera en la cual se podía interoperar. Hoy en día podemos interoperar intercambiando información, que esto es importante. Siempre es el ciudadano el que dice: yo permito que intercambien mi información porque yo quiero hacer este trámite, entonces yo doy el permiso, y no se trata aquí de que el Estado sepa todo acerca de ustedes, sino que tengamos como Estado la información necesaria para poder darles esos beneficios o ayudarles a cumplir los deberes que tienen que cumplir. Además, ayuda a mejorar la transparencia y ayuda a hacer una serie de resultados que los colombianos sabemos que necesitamos. Lo que es muy importante aquí también es que una vez termina toda esa interoperabilidad entre las entidades, hay una respuesta que vuelve al ciudadano. Y esa respuesta que vuelve trae una información, trae unos resultados que no solo se le informan, sino que se guardan en la carpeta ciudadana. Enrique, ¿de qué se trata la carpeta ciudadana? La carpeta ciudadana es el tercer servicio dentro de todo esto que estamos contándoles hoy. Y la carpeta es, digamos, como está definida hoy en día, es un espacio en Internet donde las personas van a poder hacer mínimo 3 cositas en ese espacio en Internet.
Lo primero es recibir todos los registros, documentos e información proveniente de las entidades públicas que se generan, digamos, durante toda la vida de una persona en su actuación o en su interacción con el Estado, con entidades públicas. Lo primero es recibir. Lo segundo que va a poder hacer es compartir esos datos, compartir esa información, compartir esos documentos con otras entidades públicas durante la ejecución de un trámite, por ejemplo, de cualquier actuación administrativa. Lo tercero que va a poder es almacenar, guardar, conservar con todos los estándares de seguridad y privacidad de la información, estos registros, estos documentos o esta información que está en la carpeta. Esa es, digamos, la definición. En el caso de los ejemplos de Juan Pablo y de Ana que venimos llevando acá, el resultado de Juan Pablo, de todo su proceso, de todo su trámite, será un documento físico en comienzo, que será la libreta militar. Esa libreta militar, el distrito respectivo a donde se haga el trámite podrá enviarla digitalmente a la carpeta ciudadana. Podrá enviar una copia o podrá enviar los datos de la libreta militar. Entonces Juan Pablo podrá tener en su carpeta, no sé, el número del distrito militar donde hizo donde sacó su libreta, si es de segunda clase, otros datos u otra información que usualmente uno tiene en el documento físico. O también podría tener copia del documento físico. En el caso de Ana, que se trata de un proceso de restitución de tierras, podrá tener allá la resolución mediante la cual le asignan o le niegan un proceso de restitución de tierras. Y lo que es más importante, estos mismos documentos, los datos de la libreta o la libreta misma, posteriormente se la van a exigir a Juan Pablo, por ejemplo, para conseguir un empleo o para entrar, qué sé yo, a trabajar en el sector público. Juan Pablo ya no tendrá que enviar el documento físico, lo que tendrá que hacer es autorizar a la entidad respectiva a que consulte su libreta militar desde su carpeta. Es decir, que Juan Pablo va a tener la potestad de autorizar quiénes pueden consultar su información desde la carpeta ciudadana, y eso es muy importante porque hay una premisa central en torno a carpeta ciudadana, y es que todo esto va a estar o va a tener o va a cumplir con todas las condiciones de privacidad y seguridad de la información para que no se vulneren esos derechos constitucionales de las personas. ¿Esto qué va a permitir? Los beneficios de carpeta ciudadana. Por un lado, le va a permitir a las personas, a los ciudadanos, organizar toda la documentación y toda la información que se genera durante toda la vida, durante todo lo largo de la vida en su relacionamiento con el Estado. Entonces, en la carpeta podrá tener la información o copia de su registro civil de nacimiento, podrá tener, qué sé yo, copia de las declaraciones de impuestos, renta, IVA y todo lo demás, podrá tener copia de sus títulos universitarios, de sus notas, podrá tener su hoja de vida, podrá tener toda esa información y compartirla. El segundo gran beneficio de carpeta ciudadana, pues es que va a disminuir los costos al hacer transacciones o trámites con el gobierno, con las entidades públicas, porque ya no va a tener que imprimir copias, llevar copias, sino que van a ser transmitidas digitalmente a través de internet, y pues los costos acá van a ser mucho más reducidos de lo que se hace hoy en día en el mundo físico. Por el otro lado, desde el punto de vista de las entidades, pues hoy en día las entidades públicas están gastando unos recursos grandes en conservar información, en almacenar información. Todavía hay entidades que contratan espacios físicos, bóvedas para guardar los documentos. Ya estamos en presencia de los medios digitales y eso va a disminuir justamente las compras por estos conceptos. Y finalmente, pues todo esto va a redundar en servicios más rápidos, servicios más seguros y servicios más fáciles para ciudadanos y empresarios. Al final, lo que acaba de decir Enrique es tal vez lo más importante: servicios más fáciles, más eficientes para los ciudadanos. Ese es el resultado que queremos dar, y voy a aprovechar para varias cosas. Primero, recuerden, numeral servicios digitales, para que interactuemos por las redes sociales, para que tengamos sus preguntas, para que les podamos dar respuesta. Adicionalmente, hay una pregunta que siempre nos hacen y que me voy a adelantar a cualquiera que la esté haciendo, y es: ¿cuánto le va a costar esto al ciudadano? Y la respuesta es muy sencilla: esto es gratis para el ciudadano. Estos servicios son la interacción del ciudadano con el Estado, y en los servicios que el ciudadano tiene con el Estado, el trámite y el servicio como tal no tiene un costo.
Entonces, los servicios ciudadanos digitales tampoco lo van a tener. Van a ser los operadores los que van a recibir una compensación de parte del gobierno por el servicio que prestan, y si ustedes van a los manuales pueden ya ver cuáles son esas tarifas y esas compensaciones que se planean dar al respecto de esto. Entonces, a uno como ciudadano no hay ningún costo. También nos pregunta Juan Camilo Rodríguez Echeverría si, por ejemplo, vamos a utilizar blockchain para los servicios que se prestarán en línea. Miren, la respuesta aquí es, y es muy importante tenerla en cuenta, nosotros en los manuales estamos dando la línea de los requisitos que se deben cumplir, de cómo los operadores deben prestar un servicio, pero no estamos definiendo la tecnología. Hay varias razones. La primera es que la tecnología cambia. Y si nosotros definimos tecnologías, estamos limitando la capacidad de innovación, la capacidad de nuevos servicios que puedan presentar los operadores por definir la tecnología A o la tecnología B. Entonces, si el operador decide que blockchain cumple con los requisitos, que lo puede usar y que tiene sentido, está en toda su potestad para presentar o trabajar con ese tipo de tecnología. Lo importante es que cumplan con los requisitos que se encuentran en los manuales, y por eso están abiertos, y ahorita Enrique y Rafael les van a contar un poco más acerca de los tiempos y cómo hacer esos comentarios. También nos pregunta Mariano Champarra que cuántos ciudadanos podrán obtener el beneficio de carpeta ciudadana si se encuentra el proveedor del servicio en capacidad de dar a casi 50 millones de colombianos en un espacio en la nube. La respuesta tiene varias partes. La primera es, estos servicios y estos manuales están diseñados para que esto sea multioperador. No se trata de que haya un solo operador que provea los servicios a 50 millones de colombianos, sino que haya múltiples operadores que ayuden a hacer el enrolamiento de los ciudadanos, que de alguna manera les den valor agregado, que haga que un ciudadano pueda decidir si trabaja con el operador A o el operador B o el operador C, y cada uno de ellos va a tener que tener la capacidad de manejar el volumen de ciudadanos que tengan con ellos. Al final, este es un servicio que debe llegar a todos los colombianos. Este no es un servicio, o estos no son servicios pensados únicamente para un segmento de la población, son servicios pensados para que todos los ciudadanos tengan acceso a ellos. Así que, como les digo, miren en los manuales cómo es la tarificación, de qué se trata, pero al final los operadores van a tener que prestar servicio para todos. Importante que ustedes vean que también en esos manuales están los lineamientos que van a generar confianza de parte de los ciudadanos, qué nivel de servicios se deben presentar, etcétera, para que puedan realmente recibir estos servicios. Y tal vez lo más importante es que estos servicios ciudadanos digitales tengan la seguridad que se necesita, y eso lo hemos pensado también desde el Ministerio, desde el Gobierno Digital, y está la información ahí. Le voy a pedir a Rafael que nos cuente un poco más cómo es el tema de seguridad, por qué es tan importante y por qué le hemos puesto tanto énfasis y tanta atención a este tema. Gracias, Carlos. El tema de seguridad es supremamente importante porque estamos hablando de la información de los colombianos. Cada persona pues tendrá la garantía de que la información que se suba a la carpeta ciudadana o que haga parte de los procesos de interoperabilidad no va a ser, digamos, en ningún momento subtraída para ningún otro fin que no sea el trámite que la persona haya autorizado. En el ejercicio, digamos que, o en el ejemplo que ponía Enrique hace un rato, en el de la libreta militar, ¿sí? Solo el ciudadano será quien pueda autorizar a una entidad para que pueda consultar determinado documento que él tenga dentro de la carpeta ciudadana. ¿Quién nos garantiza esto? Nos garantiza, por un lado, que se han hecho unas definiciones técnicas para que sean cumplidas por los operadores, y estos operadores pues son líderes en la industria y van a tener, digamos, total capacidad, digamos, para proveer un servicio seguro. Vamos a poder hacer cosas como las que actualmente se hacen, de alguna manera, por traerles otro símil con las redes sociales, donde ustedes comparten información de manera privada con otros. Aquí lo van a poder hacer, digamos, al autorizar alguna entidad para que haga la consulta de la información. La información que se va a intercambiar va a viajar por una red segura cifrada. Esa red se llama el NAP de gobierno, y todas las entidades públicas, digamos, tienen acceso a esa red, y vamos a tener diferentes puntos de control en los cuales la información, digamos, va a tener una salvaguarda. Adicionalmente, les comentamos que
como el ciudadano es quien elige qué operador de carpeta es quien le presta el servicio, si ese operador por alguna situación no le presta un servicio acorde a las expectativas que tiene el usuario, puede hacer un cambio de operador, y en ese intercambio de operador la información que le pasa de un operador a otro va completamente cifrada, de manera que el operador que entrega no sabe qué es la información que viene internamente del ciudadano. Claramente allá vamos a poder en algún momento tener información sensible como la historia clínica, la información de la declaración de renta. Entonces, por eso es tan importante el tema de seguridad en la carpeta ciudadana, Carlos. Como bien lo dijo Rafael, la seguridad es muy importante. Si nosotros no tenemos como ciudadanos la confianza y la tranquilidad de que los datos van a estar seguros, de que se van a usar con el propósito para el cual los dimos, no vamos a querer usar los servicios ciudadanos digitales. Y nosotros desde el gobierno estamos muy enfocados en que eso no sea así, que sí los quieren usar, que los aprovechen y que les den beneficios. Y por eso sabemos que todo este tema va a implicar lo que llamamos una transformación digital muy fuerte. Estamos transformando la manera como los ciudadanos interactúan con el Estado, como cada uno de ustedes puede acceder a esos servicios, y por eso es importante que todos participemos. Entonces, Enrique, ¿qué quiere decir esa transformación digital y cómo hacemos para que la gente participe en este proceso? Pues justamente lo que estamos haciendo acá a esta hora es parte de toda una estrategia que hemos diseñado para que cualquier persona pueda opinar sobre los servicios que acabamos de presentar. Entonces, desde hace una semana publicamos lo que llamamos los manuales para los servicios ciudadanos digitales. Esos manuales lo que contienen son los requisitos para prestar los servicios. ¿A qué me refiero? Allá en los manuales vamos a encontrar quiénes pueden prestar los servicios, qué condiciones técnicas deben cumplir, qué condiciones financieras, jurídicas deben cumplir, pero adicionalmente desde el punto de vista de los usuarios, por ejemplo, definen a dónde puedo quejarme en caso de que tenga alguna, digamos, inquietud sobre la prestación de los servicios, o quién me va a ayudar, por ejemplo, a implementar o usar o a vincularme a los servicios. Ese tipo de requisitos y de información es la que contiene los manuales. Entonces, los hemos publicado y hemos dispuesto varios mecanismos para que las personas puedan participar. El primero de ellos es un micrositio en el Ministerio TIC, en la página web del Ministerio TIC. Va a aparecer en la caja de la transmisión el enlace, la URL específica para que puedan entrar y participar. Lo segundo es que hemos habilitado un correo electrónico. Ese correo electrónico es jparag@mintic.gov.co. Allá pueden enviar todos los comentarios que a bien tengan. El tercer mecanismo son redes sociales. A través de redes sociales, Facebook, Twitter, también pueden enviarnos comentarios, y también va a aparecer las redes a las cuales pueden hacer, digamos, sus aportes, en las cuales pueden hacer sus aportes. Y adicionalmente vamos a hacer reuniones presenciales con diferentes grupos de actores. El día viernes 7 vamos a hacer reuniones con la industria para explicarles ya, digamos, con mayor detalle lo que contienen los manuales, y que nos hagan las preguntas y resolver todas las inquietudes y las opiniones y observaciones y sugerencias sobre los manuales. El día 11, la próxima semana, vamos a hacer una reunión con las entidades públicas, inicialmente del orden nacional, y también vamos a hacer un webinar para poder llegar al nivel territorial, para que también desde el nivel territorial, alcaldías, gobernaciones y todos los que quieran puedan acceder a la información y podamos tener un contacto mucho más directo. Sobre la implementación, que también, digamos, pues nos han preguntado, bueno, ok, los servicios está bien, entendemos esto, pero ¿cuándo vamos a tener de forma real ya en operación los servicios? Lo que sigue es, con base en las observaciones, el proceso se cierra el 17 de septiembre, hasta esa fecha vamos a estar recibiendo sus observaciones, se van a consolidar, se van a revisar todas las sugerencias que haya allá, y con base en ello se va a expedir lo que llamamos los manuales definitivos. Eso será una resolución que expida el Ministerio TIC directamente, y luego ya vendrá el proceso de vinculación de los operadores y la puesta de los servicios, la implementación de los 3 servicios: carpeta, autenticación e interoperabilidad.
En resumen, esperamos a que a finalizar este año, a final de 2018, tengamos los operadores listos para comenzar a proveer los servicios y disfrutar de sus beneficios. Aquí es muy importante tener en cuenta que estos procesos toman un tiempo, porque es importante que haya la participación de los ciudadanos, la participación de cada uno de ustedes, de quienes representan a quienes pueden ser operadores. La idea de abrir este proceso es que todos conozcan qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por eso hacemos las mesas de trabajo, por eso hacemos los webinars y pues por eso ampliamos el plazo. Algunos de estos manuales ya se han publicado antes, pero volvimos a hacerlo para que todos tengan la posibilidad de participar en ellos. Voy a contestar un par de preguntas, pero de nuevo agradecerle a las casi 110 personas que nos están viendo en este momento y a que utilicen el hashtag #servicios digitales para interactuar con nosotros y para tener acceso a esta información. Tengo una pregunta que la realiza Ingrid Villa. La pregunta es que una sola autenticación implicaría una integración de sistemas de información entre entidades. Y sí, definitivamente dentro de las actividades que tenemos que hacer o que son necesarias, se requiere un ajuste por parte de los sistemas de información de las entidades. Por eso vamos a trabajar con ellas, vamos a estar muy de cerca asegurando que logren integrarse a los servicios ciudadanos digitales, porque claramente si ellas no hiciesen ese trabajo, no podríamos lograr que esto se den. Sin embargo, es una iniciativa clara del gobierno, es una iniciativa clara que viene desde la presidencia de cómo ayudamos a que haya trámites más sencillos, mejor interacción con el Estado. Entonces podemos estar tranquilos que las entidades efectivamente van a ser parte de este proceso. Por otra parte, tenemos a Joan Manuel López, que nos pregunta qué tipos de beneficios se pueden pensar para generar competencia. Es decir, estamos invitando a que los operadores generen inequidad entre los ciudadanos. Metemos el mercado en la provisión de un servicio público. La naturaleza del mercado es desigual. Como el ciudadano no va a pagar por estos servicios, va a tener la posibilidad de estar con el operador que decida y va a poder hacer traslado. A los operadores les va a interesar que el mayor número de ciudadanos trabaje con ellos. Sería desigual si el ciudadano tuviera que ir a pagar por un servicio de valor agregado o que si los servicios le costaran más en un lado o en el otro, pero eso no va a pasar. ¿De qué se trata? Que haya mayor valor agregado, que efectivamente los ciudadanos puedan percibir lo que más necesitan y lo que les conviene. Siempre hablamos de que en los mercados es importante que a la persona se le dé lo que necesita, que haya diversidad de opciones para que lo pueda tener. Y esto puede tener que ver con la capacidad del operador de hacer el enrolamiento, por ejemplo, en cierta zona geográfica, porque al comienzo, la primera vez, vamos a tener que identificarnos físicamente para saber qué somos, quiénes somos. Puede haber muchos servicios diferentes y la verdad es que aquí lo que queremos es que los ciudadanos tengan mejores resultados, mejores opciones, para que puedan tener un mejor servicio ciudadano, pero nunca la idea es que haya una desigualdad. Aquí la competencia va a haber por multicanalidad, por mejorar la experiencia del usuario. Entonces, no lo tomen como que quien tenga mayor dinero o mayor capacidad va a poder tener mejores servicios. Es lo que el operador ofrezca, es al final el operador el que va a tener que ofrecer mayor valor para poder tener un mayor número de usuarios y tener mejores ingresos desde la perspectiva de la compensación. Por otra parte, nos preguntan si los operadores pueden innovar con nuestros datos y la respuesta es no. Dentro de las obligaciones del operador es no realizar cualquier tratamiento de la información que tenga como propósito generar unos servicios o unos resultados diferentes al propósito que tienen los datos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos que exista la posibilidad de que innoven dentro de los servicios, pero nunca a costa de la información del ciudadano, nunca a costa de la privacidad del ciudadano y nunca poniendo al ciudadano en desventaja. Aquí el centro de lo que hacemos en gobierno digital y en general desde el gobierno es poner al ciudadano al centro de este proceso. En este momento pues vamos a abrir espacio para alguna pregunta adicional. Pero lo que no tengamos o lo que no podamos responder, acuérdense, lo van a poder ver ustedes respondido en las cajas, respondido a través de todos los medios que tenemos acá, pero si no tenemos ninguna otra, inicialmente lo que queremos realmente lograr que ustedes conozcan los manuales, vayan, como decía muy bien Enrique, al micrositio
que aparece en la caja de comentarios que está abajo. Vayan al sitio web del ministerio y ahí encuentren las direcciones. Envíen los correos electrónicos a la dirección de correo electrónico que mencionó Enrique, que es jparadag@mintic.gov.co, y en general nos den los comentarios que necesitamos para que esos servicios tengan el acceso que se quiere tener. Por último, y ya para despedirnos, muy importante, las mesas de trabajo. Las tenemos esta semana, una con los gremios, con el público en general. Esa es el 7 de septiembre, el día viernes. La otra es el 11 de septiembre con las entidades. Por favor, asistan a esas mesas. Sin embargo, para quienes no pueden asistir porque están en otras regiones o por cualquier tipo de conflicto de agenda, usen los otros canales. Las mesas son un espacio donde buscamos que haya interacción. Este es otro de esos espacios, entonces las mesas no son los únicos. Si ustedes no pueden asistir a esas mesas, tienen otros canales con los cuales sus comentarios van a ser parte de lo que estamos haciendo. Entonces, los invito a que nos ayuden, cada uno de ustedes desde su rol como ciudadanos, como posibles operadores, etcétera, a jugar por un mejor Estado, a tener un Estado más transparente, a que las diferentes entidades les demos los servicios que ustedes, a los que tienen derecho y que se merecen, y también que les ayudemos a cumplir sus deberes con el Estado. Creo que no siendo más, les agradecemos muchísimo su tiempo con nosotros, les agradecemos su interés por lo que el gobierno hace por ustedes, y los invitamos a que nos sigan en redes, sigan trabajando con nosotros, manden correos y sobre todo sean de verdad partícipes en este proceso de transformación digital del Estado, que al final va a redundar en mejores servicios ciudadanos para todos los colombianos. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche.